educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí Adán sin Eva. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es y a quienes lo hacen a través de nuestra frecuencia 106.1 FM en El Ángel, Huaca, Julio Andrade, Urbina, Tulcán y San Gabriel en la provincia del Carchi. ¿Han escuchado ustedes hablar de el nido vacío? ¿Qué es el nido vacío? ¿A qué se refiere? Vamos a ir explorando este tema junto a la doctora María del Carmen Borrero. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica, la conocen ustedes, colaboradora permanente del programa, y nos vamos a enterar de qué se trata. Tiene que ver con los padres, con los hijos, con estas relaciones que siempre son de interés. Adán sin Eva, con Gisela Echeverría, por Sonorama, la gran señal nacional. Con 19 minutos, aquí estamos junto a la doctora María del Carmen Borrero. Con ella vamos a hablar acerca del nido vacío. María del Carmen, buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Te agradezco mucho. A ver, nido vacío, solamente así, empecemos por el nombre. ¿Qué quiere decir nido vacío? ¿A qué alude? Ya, mire, los seres humanos, las personas y las familias, las parejas, vamos pasando por distintas etapas de ciclo vital, ¿no es cierto? O sea, hay la infancia, hay la adolescencia, hay la adultez, igualmente hay la vejez, igualmente en las familias existen distintas etapas, ¿no es cierto? La etapa de ser solo pareja, la etapa de una pareja con un bebé, después la etapa de escolares, la etapa de hijos adolescentes, la etapa de padres con jóvenes adultos, hijos jóvenes adultos, y hay una etapa en la que los hijos salen de casa y vuelve a quedar la pareja sola como al inicio. A esa etapa se llama nido vacío. Nido vacío cuando los hijos se van, y entonces si es que la pareja ha sobrevivido a todo ese tiempo, se ven el uno al otro de repente ya como pareja nuevamente, no dejan de ser, pero es como que si se volvieran ellos a encontrarse como pareja y ya no solo como padres, que es donde transcurre mucho tiempo, ¿verdad?, de la vida de la familia. Exactamente, es una etapa en la que coinciden muchas cosas. Yo diría que es una etapa bastante compleja e interesante. Me encanta que me invitaste hoy día a hablar del tema, porque yo ya la he vivido. Entonces esto es un conversar profesional pero también personal. Yo me río siempre y digo a mis alumnos en la universidad, les digo, mira, yo ya he pasado por todas las etapas de ciclo vital, solo me falta jubilarme y morirme, las únicas que faltan. Pero el nido vacío es una etapa compleja porque se juntan muchas cosas. Primero hay la gran tarea importantísima como padres de ayudar a que los hijos vuelen del nido. O sea, que los hijos crezcan y que salgan y que se independicen, no solamente que se independicen físicamente, sino que se independicen emocionalmente y que puedan salir para construir sus propios nidos, ¿no es cierto? Ahora hay muchísimas familias en donde los hijos salen sin necesidad de casarse, que no era común antes, ¿no? Pero ahora ya es un fenómeno globalizado que también en Ecuador se empieza a dar. Entonces, una de las tareas es lograr que los hijos salgan, vuelen, y no seguir teniéndolos atrapados en el nido, ¿no?, sin dejarlos crecer. Y la otra importantísima es esto que tú decías del reencuentro como pareja, el volver a aprender a estar juntos, a compartir, a tener objetivos, sino que esto coincide generalmente con una etapa importante en las vidas de las mujeres y de los hombres, que es la etapa de la menopausia, del climaterio. Entonces, también con una crisis en este sentido más bien fisiológica, ¿no es cierto? Con cambios, más que crisis, con cambios a nivel fisiológico. Y otra tarea importante es que en esta época los padres envejecen.
Entonces, estamos lidiando con los hijos que se van, nuestros propios cambios fisiológicos y con los padres envejeciendo. Entonces es una suerte de lidiar con todas estas variables, digámoslo así. Ahora, esto en el caso de que la pareja se haya mantenido. Y he visto, María del Carmen, que si es que la pareja se conserva hasta esta etapa de la vida, y si en algún momento decidieron quedarse en la relación de pareja a cuenta de esta expresión que dice por los hijos, entonces ahí se arma verdaderamente una crisis, ¿cierto? Exactamente. Mira, hay muchísimas parejas que que se sostienen solamente en su rol de padres, y entonces cuando los hijos se van evidencia la carencia de vida de pareja, porque es como que se les acabara el objetivo común. No, uno nunca deja de ser padre ni deja de ser madre, pero ya no tienes que ocuparte directamente de tus hijos. Entonces, es una etapa en la que el índice de divorcios y de separaciones es muy alto. Y es triste porque generalmente son 25, 30 años de estar juntos y en edades de, no sé, alrededor de 50 años, que las parejas se destruyen porque se dan cuenta que esto que les unía el pegamento eran los hijos y que ya no están, y entonces no son dos extraños viviendo juntos sin ningún objetivo en común. Y suele ser complicado porque entonces allí es como que a veces se invierten los roles, ¿verdad, María del Carmen? Es ahí, en lugar de que sean los padres que dan recomendaciones y consejos a los hijos, muchas veces se ve que los hijos empiezan a hacer estas recomendaciones y estos consejos a estos padres. Exactamente, mira, y hay algo que es un problema frecuente, generalizado, que hay muchos hijos que no salen del hogar justamente porque piensan o saben que si es que ellos se van, la relación de sus padres va a terminar, ¿no es cierto? Entonces se siguen quedando para mantener la relación. Y también, o si no, lo que tú decías, o sea, los hijos se convierten en el apoyo y en el sostén de estos padres que entran en crisis. Ahora, el concepto de la crisis en términos del ciclo vital de la familia suele estar determinado por el ingreso o la salida de un miembro de la familia, exactamente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿en qué consiste la crisis cuando llega esta etapa del nido vacío? Bueno, siempre para pasar de una etapa de la vida a otra etapa, ¿no es cierto?, hay una crisis porque hay cambios. Entonces a esto llamamos crisis. Hay cambios a nivel personal, hay cambios a nivel de la dinámica de familia, a veces hay cambios a nivel fisiológico, y esta adaptación a una nueva etapa, ¿no es cierto? Imagínate, tú vas a la escuela y luego vas a ir al colegio. Es como que cuando eres de 6º grado eres el más experto de todos, pero cuando pasas a primer curso eres el más inexperto de todos. Eres un chuzo de primer curso, ¿no es cierto? Claro. Igual, cuando acabas el colegio, tienes 18 años, te crees la persona más grande, más importante, más adulta, y entras a la universidad y eres un neófito total. Neófito no total, sabes nada, o sea, vas claro. a preparatorio, ¿no es cierto? Cuando te gradúas de la universidad, o sea, has llegado a la cúspide, estás en tu éxito, te crees un gran profesional, pero empieza la vida adulta de buscar trabajo y de empezar. Entonces, igualmente pasa esto, o sea, como que uno se va sintiendo experto hasta una etapa y a la siguiente etapa eres aprendiz. Entonces, esta transición, esto es lo que provoca la crisis. Ahora, lo que decimos todos los terapeutas, ¿no es cierto? Y no solo los terapeutas, las crisis son oportunidades de crecer, de hacer cosas nuevas, de mejorar, de construir. Pero si cuando pasamos de una etapa a otra, tratamos de seguir haciendo lo mismo que en la etapa anterior, entonces la crisis se vuelve un peligro y se vuelve un problema. ¿Podrías explicarlo un poco más? Voy a explicar justo referente al nido vacío. ¿Qué sucede cuando los hijos salen de casa y entonces tienes que adaptarte a esta nueva etapa con tu pareja y contigo mismo? Imaginemos que es una mujer que ha dedicado, que es lo más frecuente, ha dedicado su vida entera a los hijos. El momento que los hijos se van, esta mujer tiene una desocupación, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, se queda sin rol. Ya no tiene que estar pendiente de los hijos, ya no tiene que estar pendiente de la comida, necesidades. de la ropa, de que lleguen, de si se enferman, de que necesitan, de llevarles y traerles. Se acabó eso.
Entonces se queda como desocupada. Pero en esta desocupación, si ella no busca algo para sí que dé sentido a su vida, ¿no es cierto?, sino que trata de seguir viviendo lo mismo, se convierte en típica mamá que se involucra en la vida de los hijos, que interviene en la vida de pareja de sus hijos, que interviene, digamos que los hijos no se casan, solamente son adultos. Es una mamá que no deja a los hijos tomar decisiones, es una mamá que no suelta a los hijos. A eso es a lo que yo llamo que es un peligro, porque es querer seguir manteniendo algo que ya no se puede. Y esto tiene que ver entonces con el haber concentrado toda la energía, todo el esfuerzo, toda la dedicación a ese rol materno, pero haber descuidado quizás otros aspectos de la vida que podrían haber sido desarrollados, quizás en el ámbito profesional o laboral, incluso a nivel mismo de la relación de pareja. Exactamente, Gisela. Creo que a veces este es un error muy grande y viene de estos mitos y estas creencias tan generalizadas, transmitidas de generación en generación, de que cuando tú eres madre ya dejas de ser persona, ¿no es cierto? Te tienes que olvidar de ti porque eres mamá. O los papás tienen que ser proveedores, padres y no pueden preocuparse. Pero para los hombres es como que un poquito mejor la situación. Un poquito mejor porque a ellos se los pone como proveedores. Y en la etapa de nido vacío, luego también viene la etapa de jubilación. O sea, ojo, no solamente es que los hijos se van, no solamente es esto, sino que también vienen etapas de jubilación. Entonces es como una etapa en la que hay que buscar más el ser que el hacer. Porque cuando toda tu identidad, todo lo que tú crees que vales o eres, está fundamentado en lo que haces y para qué sirves en el término de hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces se provoca una crisis existencial muy fuerte. Y claro, sí, me pongo a pensar mientras lo explicas, María del Carmen, qué difícil tiene que ser esa adaptación, porque de repente todo lo que constituye tu mundo, que es el mundo de los hijos, la presencia de los hijos, ya no existe más. O sea, existe, pero en otra forma, y por eso ahí viene la dificultad, ¿no es cierto?, para hacer esa transición y también entender que hay unos límites, que los hijos crecieron y que los hijos ya necesitan precisamente volar del nido, dejar de ser vistos como estos críos, estos niños tan chiquitos que dependen tanto de uno, pero sí siento que al hacer eso, dejo de ser quien soy, yo pierdo mi identidad, mi mundo, mi posibilidad de sentirme útil también y valorada. Entonces, claro, qué difícil. Y viene entonces este comportamiento intrusivo que pueden tener muchas madres, ¿no? Fíjate que hay muchas abuelas, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas abuelas que quieren seguir prolongando su rol de mamás. Sin ser abuelas. Ser abuela es algo maravilloso, ¿no es cierto? Y absolutamente. Tú lo disfrutas muchísimo. Uy, muchísimo, muchísimo. Sí. Es un motivo de gran felicidad en mi vida el ser abuela. Pero ser abuela, no ser la mamá de mis nietos, porque los nietos tienen mamás. Los nietos tienen mamás, los nietos tienen papás y ellos tienen que ocupar ese rol y ese puesto. Uno como abuela tiene otro tipo de rol, pero cuando no tienes vida propia, entonces ¿qué haces? Lo que haces es, primero, no dar el permiso a tus hijos a crecer o a tus hijas a crecer, ¿no es cierto? Y luego asumir roles que ya no te corresponden, entonces invalidar a los hijos como padres para poder seguir sintiéndote útil. ¿En qué consistiría eso? En que, por ejemplo, como decir a los hijos o a la hija, vamos a poner el ejemplo más común, de tú no sabes, tú no puedes, así no se hace, o hijita tú o hijito tú, ustedes trabajan, hagan su vida, yo me hago cargo de los niños todo el día, yo educo a los niños. Cuando los padres dan a los hijos una regla o ponen una norma, entonces la abuela o el abuelo contradice, invalida, y se hace llamar mamá, por ejemplo, en lugar la mamá Rosita, la mamá Pepita, en lugar de decir la abuela. La abuela. Esto quiere decir que en el nido vacío también uno de los elementos que se va a sumar seguramente sea esto, ¿no? El rol de abuelo. Exactamente. Como tú decías, Gisela, muy bien, en las etapas de ciclo vital se marca por la entrada y salida de nuevos miembros. Entonces, en esta a la familia entran nuevos miembros. Entran los yernos, las nueras, los consuegros, empiezas a ser abuelo, entran los nietos, entonces salen los hijos. Entonces hay un intercambio entre entradas y salidas de nuevos miembros de la familia.
El nido vacío, ese es nuestro tema. Les va quedando más claro, ¿verdad? Volvemos luego de la pausa, amigas y amigos, con la doctora María del Carmen Borrero. Como siempre, ustedes pueden interactuar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios y preguntas a Facebook, Gisela Echeverría Castro, o al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. También está nuestro sistema de mensajes 9098. Volvemos enseguida. Gisela Echeverría en Adán Cineva. Si ustedes quieren entradas gratis para el partido de la Tri frente a España, pueden ingresar a Facebook y participar con el Banco del Austro. Austrogiros y Mix Magazine del Banco del Austro les invita a participar en las redes sociales y participar en ese sorteo de 4 entradas para ese gran partido. Es una invitación del Banco del Austro. 3 de la tarde con 39 minutos. Vamos a retomar esta conversación con la doctora María del Carmen Borrero, y en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me dicen lo siguiente. Hola Gisela, les saluda Gaby. Mis padres siempre han tenido dificultades entre ellos. Las peleas han sido el pan de cada día. Yo tengo 32 años y no me atrevo a irme de la casa solamente porque siempre tengo que estarles calmando para que se hagan de a buenas. No sé cuándo van a tener ellos el nido vacío. Gracias, Gaby, por el mensaje. Mira lo que nos dicen aquí, María del Carmen. Sí, realmente el caso de Gaby es un caso, digamos, muy frecuente, en donde los hijos entran un poco a ser los árbitros, los mediadores y los conciliadores. Y esto no es saludable ni para la pareja y menos para la hija, ¿no es cierto? Para Gaby, para ti esto no es saludable. Es importantísimo salir de esa mitad, de ese triángulo en el que te has metido, en donde tienes el rol de árbitro. ¿Sabes cuándo ellos van a tener el nido vacío? Cuando tú decidas irte. Uh-huh. Y ellos van a tener allí que poder encontrarse a resolver sus temas. Mientras haya alguien que haga de árbitro, ellos no lo van a hacer. ¿Sabes una cosa que pienso a propósito de lo que dice Gaby, María del Carmen? Que ahí suele haber mucha culpa en estos hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que están triangulados, se llaman, ¿no es cierto? Porque generalmente se convierten en los depositarios de las quejas en general de uno de los dos o de los dos. Así es. Que va a mamá y le dice, ya ves, tu papá es así, asado y cocinado. No, es que ya ves que tu mamá no sé qué y no sé cómo y no sé cuánto. Y entonces este hijo se convierte en el que tiene que andar apagando los fuegos. Y es terrible porque, no sé, no me dice Gaby, pero 32 años, no sabemos si estará soltera o no, pero muchos hijos hacen como una especie de hipoteca de su vida a favor de esta relación de los padres, que en general, por mucho que se queden, nunca se resuelve. Por supuesto. Yo creo que cuando hay una tercera persona es difícil que se llegue a acuerdos, ¿no es cierto? O sea, es difícil llegar a acuerdos, es difícil que ellos enfrenten la solución. Lo mejor es que ella se retire de la mitad y les deje a los dos que los dos resuelvan su problema sin ningún tipo de culpa. O sea, creo que ha cumplido su tarea más allá de lo que corresponde. Ahora, si es que existe este temor en ella de que los padres algo malo les va a pasar o que van a continuar en las peleas, creo que también es importante que Gaby piense que aún con su presencia las peleas continúan. Así es. Lo que vale es bastante prueba de que su presencia no es que funcione para cambiar las cosas, ¿no es cierto? O sea, digamos que las peleas continúan. Lo que a ella seguramente le preocupa es que, digamos, mientras ella está ahí, ellos no se separan. Tal vez el temor es a que si ella se va, no es que sigan peleando, sino que se separen. Yo creo que hay matrimonios sanos y hay divorcios sanos, y hay matrimonios disfuncionales y divorcios insanos. Cuando un matrimonio es demasiado disfuncional y no hay alternativas de solución, los divorcios son más sanos. Uh-huh. Entonces, si es que finalmente sus papás no pueden estar juntos porque pelean, también es importante dejar que tomen una decisión. O sea, no hay que mantener una relación a costa de la salud y el bienestar de nadie. María del Carmen,
esto es en el caso de que exista una pareja, pero también personas, hogares monoparentales, o sea, con mamá o solo con papá, mayoritariamente solo con madres, ¿no es cierto? Más del 70% de hogares en Latinoamérica son monoparentales y las mujeres son jefe de familia. Así es. En estos casos, ¿qué has visto tú que ocurre en el cuando llega la etapa del nido vacío? Sí, es complejo. Es complejo porque hay generalmente son relaciones bastante cercanas, dependientes y hasta fusionadas, ¿no es cierto? Cuando digo fusionadas, quiero decir que son relaciones de excesiva dependencia. Entonces, excesiva dependencia, excesivo control. Y muchas veces los hijos se sienten culpables de dejar una mamá sola que ha dedicado su vida y sus esfuerzos a ellos. Entonces, los hijos tienen dificultad para salir, o hay madres que no dan el permiso a sus hijos de salir. Cuando ¿Qué quiere decir dar el permiso? Cuando digo permiso no me refiero a decir, hijito, tienes permiso para irte, sino más bien como alentar el que puedan salir, porque hay formas manipulatorias, inconscientes, otras veces inclusive conscientes, de como decir, pero ¿cómo tú me vas a dejar? Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O de victimizarse, ¿no es cierto? Pobrecita yo que he dado todo y ahora tú me pagas así y te vas. Claro, cuando uno ya está vieja y no sirve, entonces allí, o sea, un tipo de victimización que termina culpabilizando al hijo, que es como decir, ándate pero no te vayas. Entonces se hace una claro, ándate nomás, yo me de arreglar por mí misma. Ya veré yo qué hago, ¿no es cierto? Claro, ahora lo más importante para ti, entonces es tu novia o tu novio. Ya. Se ve con mucha frecuencia. Y yo he dado todo. Y yo he dado todo, exactamente. Ahora, o dejarlos ir, pero no dejarlos ir. O sea, es como que se van físicamente, pero emocionalmente no, porque tienen una sensación de deuda pendiente siempre. Y el caso es que, aunque racionalmente uno diga que sí, que está bien, que es correcto, que tienen su propia vida, que tienen que hacer su historia y demás, entonces creo que hay que comprender también que esta sí es una especie de ruptura de lo que hasta ese instante había sido ese nido en el que todos estaban viviendo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y que eso sí duele, no es que no pasa nada. No, claro que duele, absolutamente. Yo puedo decirle por vivencia propia, esto sí duele. Duele, pero es un dolor sano. Es un dolor sano y que es importante digamos, pensar que así va a ser, pero que luego de esto hay una gran satisfacción de ver a los hijos haciendo sus vidas. Yo creo que el mejor antídoto para esto, Gisela, porque me gustaría que habláramos también de la parte positiva de esto, ¿cierto? De cómo hacer para que esto no suceda. Yo creo que cuando los hijos ven a sus padres o a su madre, si es que es el caso de una familia monoparental, ven a su madre que tiene una vida, ¿no es cierto? Digamos que es una mujer que tiene su trabajo, su ocupación, sus intereses, su familia, su grupo de amigas, un objetivo, un porqué en la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma indirecta de dar permiso a los hijos a irse. No sé, porque es como generándose su propio espacio. Generándote un propio espacio como persona, ¿no es cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, ves que tu mamá, porque en los casos de las familias monoparental, es una señora que se va a trabajar, o que sale con sus amigas, o que es voluntaria en un lugar, o que es artesana y hace sus propias cosas, que encontró un sentido a su vida, te vas sin culpa, porque sabes que mamá subsiste no solo económicamente, sino emocionalmente sin ti. Entonces, creo que si hablaríamos de qué es lo que hay que hacer, yo creo que hay que ir construyendo para llegar a esta etapa. Así como uno va ahorrando en alguna forma para el día en que te jubiles, tener una pensión o tener una seguridad, igualmente uno tiene que irse preparando para esta etapa de la vida. Y me gustaría que la gente más joven que escucha lo vaya haciendo, ¿no es cierto? Entonces, es como ir preparándote como persona para tener un espacio para ti, para tener tus intereses, tus hobbies, tu vida. Y también, si tienes pareja, ir preparando en la pareja para este tiempo, porque no puede ser que no hablaron
los últimos 15 años no han hablado sino solo de los hijos, y ahora que los hijos se van a pensar que todo va a ser perfecto. Imposible. No. Ahora, pensando en esto también, se me ocurre que qué importante es salir de la idea de que para ser buena mamá o buen papá, especialmente buena mamá, hay que sacrificar toda la vida de uno y postergar todas las necesidades o intereses de uno, porque finalmente, si es que luego, cuando llegue este momento, la madre va a empezar a sacar en cara o pasar la factura, se genera un malestar terrible, esta culpa, pero además, ¿quién quiere ir a visitar, por ejemplo, a una persona que le va a reclamar todos los días? Ya veces que no llamas, ya veces que no has venido, ya veces que no sé qué. ¿Y quién va a querer estar al lado de una persona que carga una amargura, un dolor? Entonces, una persona que tiene un mundo, que tiene una vida, también tiene posibilidades de compartir y desde una alegría de la vida, atraer también, ¿no es cierto?, a esos hijos que se han ido, pero que no se han muerto, que se han ido a hacer su vida, pero que todavía van a querer tener la presencia de una madre, de un padre en sus vidas. Por supuesto, Gisela, creo que esto que tú dices es fundamental. O sea, hay que entender que cuando los hijos se van, no es que el vínculo se rompe, no es que se acaba la relación, solamente se transforma, es distinta. La relación con los hijos adultos es diferente, pero es tan amorosa y tan cercana en afecto como antes. ¿No es cierto? Solamente que hay ya no hay necesidad del cuidado, ya no hay necesidad de esta guía, ya no hay necesidad de la preocupación constante. Y es importante que las personas adultas y las personas que están en el nido vacío sean atractivos para los otros, atractivos en el sentido de que tengan una vida, tengan una alegría, tengan cosas interesantes que decir y que compartir. Tú decías hace un momento no parecería que hay que sacrificar todo en la vida por ser mamá. Yo siempre hablo de algo que es difícil de conseguir, pero finalmente es la meta, ¿no? Tener equilibrio. Sí. O sea, el equilibrio que no es ni todo ni nada, que tampoco es tener hijos y dedicarse solamente a la vida personal y profesional y entonces no ocuparse de los niños y no ocuparse de ser mamá. Para mí el rol de madre es un rol importantísimo. Y bellísimo además. Y bellísimo, importantísimo en el desarrollo y en la salud mental de los hijos. El desarrollo psicológico y en la salud mental de los hijos, el haber tenido mamás cercanas, preocupadas, papás pendientes, guías que ponen límites. O sea, haber compartido la vida con los hijos yo creo que es importante, pero no es lo único, porque también como modelo de vida para los hijos es muy importante que ellos puedan ver en los padres figuras de gente que lucha, que trabaja, que se esfuerza, que tiene intereses, que tiene inquietudes, que tiene hobbies, que pertenece a un grupo social, que pertenece a un grupo político, que se interesa por los demás. O sea, también eso es un modelo. 243-9231, ese es el número telefónico de la radio, me lo piden acá en el 9098. Para poder opinar, me dicen 243-9231. Y mensajes que tengo acá. Me dicen: mi estimada Gisela, excelente tu programa de educación y orientación. Muchas gracias. Un afectuoso saludo para ti y mi digna maestra, doctora María del Carmen Borrero. Un abrazo. Y me escriben a Álvarez, no sé quién será, pero ahí, digna maestra. ¿No? Qué linda. Doctoritas, gracias. dice, saludándoles, una consulta. Miren, mi madre falleció. Se siente el vacío de ella. Al momento vivo con mi padre y junto con mi esposa e hijos nos estamos dando fuerza por la ausencia. ¿Está bien eso? Dice, gracias, les dice Pablo Ruilova desde Quito. Claro que está bien, qué bueno, para eso es la familia, ¿no? Para poder apoyarse precisamente en esos momentos. Ahora, claro, usted experimenta un vacío por la muerte de la mamá. Es diferente a lo que estamos hablando ahora, por que supuesto. El nido vacío tiene que ver cuando esa pareja permite que los hijos salgan de casa, cuando ya llegó esa etapa en la que ellos se van. Tenemos una llamada al aire. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Bonilla. ¿Cómo está usted, Luis? Es interesante el tema acerca de las mujercitas. Yo les llamo porque, mire, yo tengo dos hijitas, dos mujercitas, ¿no? Entonces mis hijas están estudiando y yo siempre les inculco lo bueno. Y yo espero que cuando ellas lleguen quizás a cristalizar un matrimonio, qué sé yo, entonces, por el mismo hecho de que están preparadas,
Entonces, si es que hay problemas en el matrimonio, ellas pueden tranquilamente abrirse en el matrimonio, y si es que ya tienen hijitos, pues como están preparadas y tienen su trabajo, ellas pueden hacerse valer por sí solas. Entonces no estar esperando solamente del esposo en este caso. Así es. Entonces esa es mi manera de pensar. Yo siempre inculco eso a mis hijas y las mujercitas, que por favor no dependan solamente de los varones. Por ejemplo, mi señora es una señora admirable, ella me ayuda a trabajar a mí, los dos estamos trabajando y estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Entonces, ese es el asunto, la mujer también tiene que ser prácticamente parte del motor para que el hogar marche bien. Entonces, ese es mi criterio. Yo les agradezco, excelente el programa, muy lindo para que las mujercitas tengan su autoestima siempre por lo más alto. Muchas gracias. Gracias, Luis, por su opinión y por su llamada, muy gentil. Tenemos mensajes acá en Facebook. Me dicen CF, a ver, ¿cuál es el apellido? Perdón. CF Ortega. Me dice, ¿a qué edad es conveniente salir de la casa de los padres? Mira, yo creo que no podemos decir una edad exacta en la que a esta edad te tienes que ir de tu casa, pero yo diría que hay una etapa donde ya hay una autonomía económica, hay una autonomía, una madurez emocional, y entonces hay como la necesidad de crear un propio espacio, ¿no es cierto? Esto no podemos decir, puede ser los 25, puede ser a los 30, hay gente que se demora un poco más, pero digamos también es un tema cultural. Es un tema cultural. Lucy Edith Vázquez nos escribe en Facebook, Gisela Echeverría Castro es del Facebook, dice... escucho en Santa Elena el programa todos los días, saludos, y nos manda unos 2 corazones, muchas gracias. En Santa Elena nos escuchan en 103.7 FM. Bien, cuando tú dices, María del Carmen, que depende mucho de la cultura, ahí vamos a entrar a un terreno que ya no nos va a dar el tiempo, por supuesto, pero hay algo que, contrario a lo que hemos estado hablando ahora, que es el nido vacío, se llama el nido atestado, así ¿verdad? Es. ¿Podrías explicar solamente así para dejarlo como abreboca y entonces así te invitamos la próxima semana? Qué linda, gracias. Sí, mira, hay culturas como la nuestra, o sea, como algunas personas de nuestra cultura, en donde los hijos cuando crecen, en lugar de salir de casa, llevan su familia a la casa de sus padres. Entonces la casa de los padres nunca se convierte en un nido vacío, sino en un nido atestado o en un nido repleto, porque entonces en el cuarto del hijo o en el espacio del hijo ahora vive la familia del hijo o de la hija, ¿no es cierto? Entonces son familias donde viven varias generaciones, o sea, viven los abuelos, viven los padres, viven los hijos, viven los nietos, o sea, de esta pareja. Entonces es como nunca alcanzan a vivir esta sensación de autonomía, y los roles y los límites son bastante difusos, o sea, como que los hijos, por más adultos que sean, siguen siendo hijos hasta los 50 años. Y entonces hay como un sentido de comunitario, ¿verdad? Sí, hay un sentido comunitario, y hay este tipo de familias que son familias extendidas, o sea, donde no se vive en familia nuclear, sino en una familia extendida. Así se llama, y hay muchas culturas en las que esto es muy frecuente y muy común. Y bien valorado. Y no podemos decir que está mal. O sea, desde la cultura esto está bien para este tipo de personas. A lo que yo me refiero cuando digo del nido vacío es que es diferente que culturalmente tú lo consideres esto como positivo, a que no lo hagas por temor, por culpa, por no querer quedarte sola, por no querer crecer. Es muy distinta la concepción, ¿no es cierto? Absolutamente. Yo sí te comprometo, María del Carmen, puede ser la próxima semana, sí, y así abundamos un poco más en este tema, porque creo que es parte de una cultura latinoamericana, una cultura ecuatoriana que además valora mucho este sentido de la familia. Sin embargo, cuando trabajamos en la consulta vemos hartas dificultades también que giran en torno a este tema. O sea, creo que te agradezco un montón por la invitación y me comprometo. Buenísimo. Porque creo que sí es importante saber cómo, a pesar de que vivan todos en una misma casa, ¿no es cierto?,
podamos hacer que esto sean relaciones funcionales en donde no hayan roles ni límites confusos dentro de la familia. Es importante para evitar esta situación, nos dicen en el 9098, que siempre los esposos sigan siendo número uno. Entiendo que sean ese subsistema que esté bien fortalecido, ¿no? La pareja prioritario. Me dice Lucy Edith, a quien le saludamos hace un ratito, dice, gracias a usted y su programa Dancing Eva, hace unos años atrás estuve muy mal con depresión y escuchándola a usted y a sus invitados pude salir. Y ahora por medio de este medio le doy las gracias por esta nueva oportunidad de vida. Que Dios me la bendiga y le dé más sabiduría. Gracias, Lucy, muchas gracias por su afecto. Y me alegro enormemente que el programa le haya servido y los entrevistados que yo tengo acá, los criterios que aquí se comparten, le haya sido de utilidad. Es una satisfacción saber eso. Y Caína García Condolo me dice, me gustaría escucharla por la radio, pero ¿cuál sería la emisora en la provincia de El Oro? Soy de Arenillas. Me dice, en El Oro, ¿cuál es la emisora? Me recomendaron sus charlas, pero no la ubico en mi radio. En El Oro, la frecuencia nuestra es 101.1. Ustedes de Arenillas, un abrazo a todas las personas que nos escuchan allá. Gracias, María del Carmen, por acompañarnos. A ti, Gisela, muchísimas gracias por invitarme. Y a ustedes, gracias mil, un abrazo enorme. Mañana, 15:05, estaremos nuevamente en Adán Cineva. Tendremos consultorio familiar. Todas sus consultas allí las revisamos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.